Apóstol Pablo a los Filipenses. Le vamos a dar lectura, por favor, el capítulo 2 de los versículos. Le voy a dar lectura del versículo 1 al 11, sin embargo hoy solamente me voy a estar enfocando en los primeros 4 versículos. Amén. Así que, por favor, les invito a que me acompañen allí. Amén. Si pueden ponerse sobre sus pies para dar lectura a la palabra y enseguida les pido me acompañen a Dios en oración. La palabra de nuestro Dios dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana por su palabra, Señor, que ha sido dada para nosotros, sus hijos, los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos, Señor, por darnos en ella el consejo, la instrucción, su palabra, Señor, su voluntad para nuestras vidas. Mi Señor, hoy yo le pido que use la vida de su siervo de modo que sea un instrumento, Señor, por el cual su iglesia será edificada. Padre, ayúdeme, le pido, ruego por su Espíritu Santo para que Él sea obrando en cada corazón, trayendo entendimiento, trayendo luz, trayendo convicción, trayendo claridad a sus vidas, mi Señor, de modo que, mi Señor, su palabra pueda conectarse a nuestras vidas, podamos poner en práctica lo que usted nos manda a través de ella, mi Señor, de modo que usted sea glorificado en nuestras vidas, Padre. Ruego, mi Señor, que hoy bendiga su palabra, oh Dios, para la gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia. Se lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Bien, ya en los últimos 2 estudios que tuvimos, vimos que nosotros somos la iglesia, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, aquellos que el Padre, el Hijo redime y el Espíritu Santo regenera, aplica todos los beneficios de la redención que tenemos en Cristo, pero además el mismo Espíritu nos une, dice que somos bautizados en Cristo, es decir, unidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Vimos también la unidad en el cuerpo de Cristo en Juan 17, vimos la semana pasada que a cada verdadero creyente el Espíritu Santo le ha dado dones espirituales, que es la habilidad que actúa como un canal a través del cual el Espíritu ministra el cuerpo de Cristo para edificar, para fortalecer, para ayudar, para la edificación espiritual de la iglesia en su conformidad a Cristo. Ahora, estos pasajes del apóstol Pablo nos van a ayudar mucho para todo esto que vamos a hacer dentro de la iglesia, nuestro llamado a ser iglesia. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta carta? Bueno, la carta de Pablo a los Filipenses es una carta muy práctica. Sin embargo, como en todos los escritos de Pablo, él nos da una base doctrinal, una base teológica sobre la cual nosotros debemos accionar. Nos comentaba en la semana nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Él ponía de ejemplo Romanos 12, 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio agradable, santo, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Y todos los primeros 11 capítulos, ¿sí?, es la base doctrinal, el contenido doctrinal que Pablo usa para que entonces nosotros podamos obrar en consecuencia. De la misma manera, Pablo nos habla ahora en la carta a los Filipenses un contenido acerca de la encarnación de Cristo. Y por ejemplo, la semana pasada también vimos que el fundamento para filtrar todas las experiencias y las manifestaciones que se viven dentro de la iglesia es filtrarlo a través del señorío de Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar a reverenciar, a honrar, a ver a Cristo. Ahora nos habla acerca de la encarnación de Cristo como un ejemplo de humildad y humillación, para enseñarnos que la actitud que hubo en Cristo, el sentir que hubo en Cristo, debe ser también la actitud de la iglesia. Es imitar el ejemplo en nuestro trato uno con otros, es usar el ejemplo de Cristo en cuanto al uso de nuestros dones, en cuanto al servicio, en cuanto a la unidad, en cuanto al crecimiento, en cuanto a la edificación de la iglesia. Pero también nos ayuda para que nosotros seamos un testimonio para aquellos que no conocen a Cristo, para que la gente pueda verlo y conocerlo a través de nosotros. Así que Pablo habla de la humillación de Cristo no como un mero tratado teológico, sino algo que debemos entender para llevarlo a la vida práctica. Es en ese contexto que Pablo, hablando acerca de la humillación de Cristo, hace un llamado a los miembros en Filipo a tener la misma mente, el mismo sentir, la misma humildad que Cristo demostró. Filipos es una iglesia en la que empiezan a surgir algunos pleitos, diferencias, hay quejas, hay murmuraciones, hay contiendas, hay falta de reconciliación, y en medio de esto es donde Pablo llama a imitar el ejemplo de Cristo, para que la unidad, la convivencia, el fortalecimiento, el crecimiento y la unidad dentro de la iglesia pueda superar tantas dificultades para la gloria de Dios. Y todo esto aplica para nosotros hoy en día. Así que podemos ver que la iglesia es un solo cuerpo, pero hay diferentes miembros. Hay una diversidad de contextos, de trasfondos, hay diversidad de ideas, de pensamientos, de creencias, tradiciones con las cuales nosotros venimos. Bueno, la iglesia en Filipos no era la excepción, había diferencias entre ellos, lo que les estaba llevando a la división. Y Pablo sabe que lo peor que le puede pasar a una iglesia es dividirse. Por esa razón es que él hace un llamado a la unidad. Y él dice que para que nosotros, o para que la unidad se dé, debe de haber el sentir que hubo en Cristo, es decir, debe de haber humildad. Y por cierto, el título de mi tema de hoy es el sentir que hubo en Cristo, el sentir de la iglesia, ¿sí? Y para esto dice Pablo que se requiere humildad. Para mantenernos unidos se requiere humildad. Es una de las virtudes que cada verdadero creyente que ha nacido de nuevo debería mostrar en su vida, porque la humildad tiene efectos realmente significativos en la vida cristiana. Tanto la fe, la doctrina, como la adoración, la obediencia, el amor, el servicio, el uso de mis dones, todos ellos deberían crecer en el terreno de la humildad. Sin embargo, la humildad es algo que choca con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza caída, con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con el yo que se niega a tener la misma actitud que tuvo Cristo, que se niega a ser humilde, que se niega a servir a los demás, que se niega a trabajar en armonía, en unidad, en compañerismo uno con otros, que se niega a trabajar en favor de otros. Al contrario, a veces nuestro egoísmo nos hace ver que si yo no soy el servido, que si yo no soy el bendecido, que si yo no gano algún beneficio, que si yo no tengo una posición, yo no me involucro, o no sirvo, o ni me comprometo. El egoísmo nos hace ser altivos, soberbios,
en el servicio, en el uso de nuestros dones. A veces mostramos una falsa humildad al decir, es que yo no tengo talentos, yo no tengo habilidades, yo no tengo dones, yo no tengo recursos para compartir con los demás. No es eso lo que enseña la Escritura. La Escritura nos dice que a cada uno se nos ha dado un don para ministrar. Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me he preguntado si yo estaría tan comprometido en la obra si yo no fuera el pastor de la iglesia. Yo puedo ver mi orgullo, yo puedo ver mi egoísmo a veces en mi corazón. Yo no sé ustedes si estarían tan comprometidos en la obra o en el servicio si no tuvieran un cargo, un nombramiento, un ministerio, una posición. A veces decimos estar comprometidos con la obra, pero a la primera dificultad, al primer desacuerdo, a la primera diferencia, abandonamos nuestro servicio. Decimos, sí, Señor, pon en nosotros la misma mente que hubo en Cristo, haznos como Él, hacer lo que Él hizo, incluso si eso implica un costo o hay un precio que pagar, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Estamos como Pedro, ¿verdad? Sí, Señor, si es necesario, yo voy a morir contigo. Y a la primera dificultad, niega al Señor 3 veces. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo, que en medio de las dificultades terminamos rechazando al Señor. En medio de las dificultades dejamos lo que Dios nos ha dado. No queremos invertir tiempo, no queremos invertir esfuerzo. Cuando hay diferencias no estamos dispuestos a ceder. En el caso de ofensas no estamos dispuestos a perdonar. En el caso de trabajar no estamos dispuestos a servir. En necesidad no estamos dispuestos a dar. Y es precisamente en ese contexto que Pablo nos habla del sentir que hubo en Cristo, para que sea nuestro sentir. Su ejemplo sea nuestro ejemplo, su humildad nuestra humildad. Porque la humildad es el único modo para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Y esa falta de humildad, hermanos, dentro de la iglesia en Filipos estaba produciendo serias dificultades en la congregación. Dice Pablo en el capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Pablo hace un llamado a la unidad en humildad para resolver esos conflictos y pone de ejemplo a Cristo mismo. El centro de esta carta es Cristo, es su obra, es su sacrificio, es su encarnación, es su humillación. Pablo nos muestra a través de lo que Jesús hizo por nosotros, nos está enseñando que todas las bendiciones que recibimos los cristianos son una obra hecha, una obra de gracia hecha por el Señor, que Él no consideró su posición, su gloria, su derecho de ser adorado, de ser servido, sino que se despojó de todo ello. Y no solamente fue un acto de humildad, sino de humillación. Hermanos, ese fue el sentir de Cristo, esa fue la actitud de Cristo. Él se humilló, no lo humillaron. Él se humilló. Y ese sentir que hubo en Cristo, hermanos, ese debería ser el sentir dentro de la iglesia si queremos resolver nuestras diferencias, si queremos resolver nuestros conflictos, si queremos mantener la unidad de la iglesia, si queremos entregarnos al servicio, si queremos usar nuestros dones para el crecimiento espiritual de la iglesia. La humildad es necesaria para sacrificarnos por aquellos que necesitan lo que Dios nos ha dado para dar, para ofrecer. Es en ese contexto que Pablo nos recuerda la humillación de Cristo, para decirnos que si Él estuvo dispuesto a humillarse, nosotros también.
Si Él fue obediente hasta el punto de dar su vida, nosotros debemos ser obedientes al punto de dar nuestra vida en todo lo que la Biblia establece. Así como Cristo se humilló, nosotros también, pero así como Él fue exaltado, nosotros algún día recibiremos parte de esa recompensa en su glorificación, porque nosotros seremos glorificados juntamente con Cristo. Bueno, así que después de esta larga introducción, voy a tomar el versículo número 1 y mi primer encabezado es 4 bendiciones que motivan a la unidad. Pablo inicia en el versículo 1 diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. No hay duda alguna de que Pablo está al tanto de los problemas que hay en la iglesia y las diferencias internas que amenazan la paz dentro de la iglesia, como lo fue el caso de Evodia y Síntique. Y Pablo les recuerda estas 4 bendiciones que hemos recibido para fortalecer la unidad. Pablo comienza por tanto si hay. Sin embargo, Pablo no está hablando de una posibilidad, tampoco está condicionando estas bendiciones que va a mencionar enseguida. Pablo no quiere decir si acaso existiera alguna consolación, no, lo que está haciendo es afirmar. La mejor traducción no sería aún, por tanto si hay, más bien sería ya que existe alguna consolación en Cristo, ya que existe un consuelo de amor, ya que existe comunión con el Espíritu Santo, ya que existe afecto, ya que existe misericordia que nos ha sido dada por estar en Cristo, por haber sido unidos en Cristo, todo eso se nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. Pablo nos dice que nosotros ya disfrutamos de estas bendiciones que son necesarias para mantener la unidad dentro de la iglesia, ya están. Dios te las ha dado, Dios las ha provisto a través de su Espíritu, Dios la ha puesto en la vida de cada creyente. Ahora nuestra responsabilidad es hacerlas visibles, es ponerlas en práctica. Si hay algo que la palabra hace, mis hermanos, es que no solamente nos muestra el problema, es que también nos muestra la solución. No solamente nos dice que nosotros somos pecadores, sino nos muestra ¿dónde está el perdón de nuestros pecados? El perdón de nuestros pecados está en Cristo si nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe. Pero la Biblia es tan precisa, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Nos hace un diagnóstico para que nosotros podamos ver nuestra condición y a la vez nos ofrece la solución. Pablo está diciendo que el problema son lo que va a decir en el versículo 3, contiendas y vanagloria. Ese es el problema. Diferencias que los llevará a dividirse. Y antes de tratar con esas diferencias, Pablo nos dice qué es lo que debemos hacer. Dice, ya que han recibido consolación en Cristo. Consolación habla de recibir aliento, habla de estímulo, habla de ánimo, habla de tranquilidad en medio de una dificultad. Pablo nos dice, ustedes ya han experimentado esto. Ustedes ya han experimentado consolación en Cristo. Han experimentado consolación en enfermedad, en pruebas, en luchas, en pérdida, en dolor, en dificultades. Pablo nos dice, ya que ustedes han sido consolados en Cristo, mantengan la unidad en la iglesia. ¿Qué hacen peleándose entre ustedes? Cuando ustedes han sido consolados en Cristo, deberían estar consolando a otros. Hermanos, realmente es bien triste que alguien venga con necesidad, con cargas, con luchas y que no encuentre ese consuelo en nosotros. Cuando precisamente es lo que Cristo hace con nosotros, consolarnos, animarnos.
En Cristo, hermanos, en Cristo nosotros hemos experimentado esa consolación en nuestra comunión con Él. Y a medida, hermanos, que ustedes mediten en la palabra, ustedes recibirán el consuelo en cualquier circunstancia de la vida. Y dice Pablo, si ustedes han recibido consolación en Cristo, ¿qué hacen peleándose entre ustedes? Cuando ustedes mismos deberían estar consolándose unos a otros como Cristo los ha consolado a ustedes. Esa es la primera bendición. La segunda es si algún consuelo de amor. Si has sentido ese consuelo al saber lo que Cristo ha hecho por ti cuando Él murió en la cruz, cuando Él tomó tu lugar. Como Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos apremia, nos impulsa. El amor de Cristo debe llevarnos a amar a otros. Ese amor incondicional que Cristo me ha mostrado es el amor incondicional que yo debería mostrar a mi hermano. En cualquier situación, el amor de Cristo nos consuela. Otra vez, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay pérdida. Bueno, ese amor con el que Cristo nos consuela es el mismo amor con el que igual nosotros debemos consolar a nuestros hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Si amas al que te cae bien, si amas al que te trata bien, si amas al que comparte tus ideas, ¿así te ama Cristo? Si amas al que te apoya. No, dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán mis discípulos, si se aman unos a otros, así como yo los he amado. Amas a todos porque tienes la capacidad de amar a los que Dios ha puesto a tu lado, aunque a veces son difíciles de amar. Pero mis hermanos, si no hay amor, no habrá unidad. Si alguna comunión del Espíritu, o ya que tenemos comunión con el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu nos lleva a la unidad. Cristo oró para que seamos uno. Padre, yo ruego para que sean perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. El Espíritu busca la unidad, el Espíritu nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, nos hace uno con Cristo. Si tenemos comunión con el Espíritu, tendremos también comunión unos con otros, donde el mismo Espíritu nos ha puesto dentro del mismo cuerpo. Una de las cualidades del Espíritu es su guía, es que Él nos guía. Él nos guía a la edificación, Él nos guía a la unidad entre creyentes. Ese es el propósito del Espíritu. El propósito del enemigo es dividir. Y cuando tú y yo estamos causando división, hermanos, nos estamos convirtiendo en un instrumento del diablo. El Espíritu no promueve la división, el diablo sí. Y es en base a esa comunión que nosotros ya tenemos con el Espíritu que Pablo puede decir, ustedes pueden consolar a otros. Él es el divino consolador. Él está allí como tu asistente personal. Ya que tienes al Espíritu Santo, tú puedes consolar a otros. Ya que tienes al Espíritu Santo, tú puedes amar a otros, porque el fruto del Espíritu es amor. Así que no puedes decir, no puedo, no sé perdonar, no puedo llevarme bien con ese hermano, no me cae bien. Puedes, pero no quieres. El Espíritu está en ti, pero le resistes, le contristas. Puedes, pero tu egoísmo, tu orgullo no te deja. Puedes, pero no eres sensible al impulso del Espíritu Santo. Puedes porque el Espíritu Santo ha obrado el consuelo, el amor, el perdón, la gracia. Puedes, haz lo mismo. Por tanto, porque Dios lo ha dado en un sentido positivo, podemos decir que podemos consolar, podemos amar por la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu. En sentido negativo podemos decir que podemos dejar de lado nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestros propios intereses. Esto, mi hermano, es algo que puedes.
Y debes hacerlo. El pasaje tan conocido, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo amar, puedo consolar, puedo ser de ayuda para otros hermanos, puedo dejar de lado mi orgullo, puedo dejar de lado mi egoísmo. En ese contexto es que Pablo habla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tu corazón ha sido cambiado, porque el Espíritu Santo mora en ti. Puedes. Número 4, si algún efecto entrañable y si alguna misericordia. Esto habla de ternura y compasión, de tener un corazón tierno y compasivo. No sé si a ustedes les ha pasado que a sus hijos les pasa algo y lo estás viendo y ay, se te remueven hasta las tripas, como decimos nosotros. ¿Sí les ha pasado? O les dan una mala noticia y ¡ay! ¿Sí les ha pasado? Bueno, ese sentimiento, hermanos, debemos mostrarlo con los demás hermanos. Así nos deben doler. Esa misma ternura y esa misma compasión nosotros hemos encontrado en Cristo. Por todas esas bendiciones que nosotros hemos recibido en Cristo, podemos tratar con amor y compasión a los hermanos en la iglesia. Eso es lo que, de eso es lo que trata el afecto, de ser sensible a la necesidad. Y compasión es sentir el dolor de otros y ayudarlo en ese dolor. Y todo eso, hermanos, nosotros lo encontramos en Cristo todos los días. Y si tú y yo tratamos con compasión y misericordia a los demás hermanos, el resultado será la unidad. ¿Ustedes creen que personas no se van a sentir bien en un sentido sano si esas personas ven tu compasión y tu ternura? Pero nosotros estamos tan acostumbrados, hermanos, a ver tanta división, no solo en la iglesia, matrimonios divididos, familias divididas, iglesias divididas. Entre nosotros mismos, por causa del pecado, hay división. Por eso es que ni nosotros mismos nos soportamos, se los había yo comentado la última vez. Es que ni yo mismo me aguanto. Es causa del pecado. Y el pecado de la división es grave, porque se oponen todos los sentidos al propósito de Cristo. Se opone a esa petición de Juan 17. Padre, que sean uno, que sean perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. Y yo me imagino que cuando Evodia y Cinti, que estaban así y escucharon esta carta, hermanos, bajaron las manos y se quedaron. ¿Qué estoy haciendo? Se quedaron sin excusas. Cuando ellas entendieron que Dios les había provisto todo lo necesario para mantenerse unidas y para arreglar sus diferencias. Cuando escucharon que el sentir de Cristo debería ser el sentir de la iglesia. No tenemos excusas, no tenemos pretextos, no tenemos cómo justificarnos. La Escritura nos muestra el pecado y nos da la solución. Y todo lo que va a pedir a continuación, hermanos, es el resultado de estar en Cristo y la misma obra del Espíritu Santo. Solo así podemos desechar el egoísmo que nos divide. Y aquí nos da ahora 4 metas para mantener la unidad. Versículo 2. Dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa, una misma cosa. Completen mi gozo, pues como si Pablo les estuviera diciendo, háganme feliz.
Pero ¿cómo puedo estar feliz? ¿Cómo puedo estar contento cuando he oído que Bodia y Cinti que no se hablan, cuando no se llevan bien, cuando han sido mis compañeras de ministerio y ahora no se hablan? ¿Cómo puedo estar contento cuando la unidad por la cual Cristo oró no se está dando dentro de la iglesia? Cuando hay problemas, no puedo tener gozo y el Señor menos. Y es que Pablo sabe que el problema comienza con dos personas, pero no se queda entre dos personas. Se hacen divisiones, se hacen bandos. Y esas divisiones traen toda clase de problemas. Pablo está diciendo, llénenme de alegría, completad mi gozo. ¿Cómo? Poniéndose de acuerdo unos con otros, viviendo en unidad. La unidad va a motivarlos a sentir lo mismo. ¿Quiere decir que todos vamos a compartir los mismos gustos? ¿Que todos vamos a pensar y actuar de la misma manera? No, pero que sí estemos de acuerdo en aquellos fundamentos de la fe cristiana. Y eso se da cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y cuando somos guiados por el Espíritu. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, hermanos, vamos a sentir lo mismo cuando seamos guiados por el Espíritu. Dividirnos por cuestiones doctrinales secundarias, porque no estoy de acuerdo, es no estar sometido a la dirección del Espíritu. No estoy diciendo que esa persona que se dividió no tenga el Espíritu Santo, sino que en lugar de seguir su guía, en lugar de escuchar el consejo de la palabra, está siguiendo su propia opinión o su propio consejo. Para eso necesitamos humildad, para reconocer, yo no lo sé todo. Y estoy convencido, mis hermanos, que las divisiones dentro de la iglesia son más por cuestiones personales que doctrinales. Mis hermanos, puedo entender el sentir de Pablo, porque no hay nada más difícil para nosotros como pastores que ver a las ovejas estar en conflicto, en pleito, en división, por cuestiones a veces sin importancia. Es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos pelear. Les decimos, hey, ¿qué les pasa? O cuando los vemos que se están apartando del camino, les decimos, oye, es que ese no es lo que yo te dije, no es el camino que yo te dije por el cual fueras. Por allí no es, hijo. Ten cuidado con lo que estás haciendo, eso no es bueno. Mira a quién escuchas, mira con quién te juntas. Si queremos mantener la unidad en la iglesia, debemos tener el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo. Y la única manera de hacerlo es cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Así nosotros podemos pensar igual que Cristo. Pablo decía que nosotros tenemos la misma mente que hay en Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Dónde está el sentir de Cristo? Aquí está. No le busques más. No busques por otro lado. De un mismo sentir habla de eso, de una misma mente. Otra vez, no quiere decir que todos vamos a pensar igual, habrá diferencias de opiniones, pero debemos ir a la palabra y ver lo que ella nos dice para que nosotros tomemos la mejor decisión, no para ver a quién beneficia más, no, sino para ver cómo va a glorificar a Dios y cómo va a edificar a la iglesia. Quizás no vamos a compartir la misma opinión, pero sí debemos ser de un mismo sentir. Por ejemplo, un tema tan debatido, no tan no esencial y hay mucha división al respecto, la Navidad. Yo no considero que sea algo malo celebrar Navidad, pero algunos opinan diferente que yo. Pero en un dado caso que estemos dentro de la iglesia y le dijera al hermano Uriel, ¿sabes qué? Vamos a tener un culto de Navidad. Y él me diga, no, es que yo no estoy de acuerdo con que celebremos Navidad dentro de la iglesia. ¿Ok? Yo le explico conforme a la palabra lo que haremos. Y él me dice,
¿Sabe qué, pastor? Quizás yo no tenga la misma convicción que tú ahora, pero te voy a apoyar. Vamos, sé que ustedes como pastores y como líderes buscan la gloria de Dios y edificar a la iglesia. Adelante. No compartimos la misma unidad, pero somos del mismo sentir. ¿Cuándo? Cuando somos guiados por la palabra. En nuestro matrimonio nos pasa muchísimo, no nos podemos poner de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué, esposo? No comparto tu opinión, pero tampoco contradice la palabra. Vamos, te apoyo. ¿Sabes qué, esposa? No comparto lo que tú piensas, pero no estás contradiciendo la palabra, no estás haciendo algo que vaya a perjudicar a la familia, ni tampoco algo que vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice. Vamos. Esposo, tú eres mi líder, yo me someto. No compartimos la misma opinión, pero somos del mismo sentir, de acuerdo a la Escritura. Eso es ser del mismo sentir. Papá, no estoy de acuerdo con tu decisión, pero dice la Escritura que debo honrar a mis padres. Me someto a tu autoridad. Eso es ser de un mismo sentir. Y dice que debemos también tener el mismo amor. Y ese es un llamado, hermanos. No solamente amar a los que me aman, no solamente a los que me caen bien, no solamente a los que me gustan, no solamente a los que me tratan bien, no solamente a los que son de mi círculo. Si amamos a los que aman, a los que solamente nos aman, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué de más haces? ¿Qué de provecho tienes si todo el mundo lo hace? Eso no sirve de nada. Y yo quiero que ustedes se den cuenta, a lo mejor no se han dado cuenta de que de esa persona de la cual tú más hablas, de la persona de la cual tú no toleras y criticas y con el que más te cuesta relacionarte, es porque tú no lo estás amando como deberías. A eso fuimos llamados, a amar a nuestros enemigos. No tenemos razón para no amar a nuestros hermanos. No tenemos razón para no amar a nuestras esposas o dejar de amar a nuestras esposas. Es que mire, pastor, cómo me trata y mire, ahora ya no la veo como mi esposa, sino como mi enemiga. Ah, pues sigue la amando porque Cristo mandó a amar a nuestros enemigos también. Unánimes significa trabajar juntos en armonía con una meta en común, con los mismos objetivos espirituales, el mismo compromiso. Tenemos una meta en común, buscar la gloria de Dios y como les comentaba en una ocasión, podemos empezar con una sola pregunta: ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Edifica a mi hermano? ¿Es para mi bien espiritual? ¿Es para el bien espiritual de mi hermano? Esa sola pregunta excluye actitudes egoístas, esa sola pregunta excluye el odio, la envidia, los celos y cualquier otra cosa que rompa la unidad. Dice Pablo, sintiendo la misma cosa. Es decir, que todos actuemos de una manera que Cristo, hermanos, que sea evidente que Cristo es quien está dirigiendo esta iglesia, que Cristo está dirigiendo mi vida. Una misma cosa, un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y qué? Y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Dedíquense a ese propósito. Cuando nosotros hacemos discípulos, cuando nosotros nos dedicamos a eso, cuando nosotros fortalecemos a la iglesia, cuando les enseñamos a guardar todo lo que Cristo ha mandado, nosotros estamos siendo obedientes a la palabra y Dios es glorificado. Causas de la división, versículo 3. Este es mi siguiente encabezado. Dice Pablo, no hagas nada por contienda, por vanagloria. No cabe duda, hermanos, que el origen detrás de cualquier división es el pecado. Pero como les decía, la escritura es tan precisa, es viva, es eficaz.
y nos muestra la causa principal de la división en la iglesia, y es la contienda y la vanagloria. La palabra contienda es similar a la vanagloria, habla de vanidad, de orgullo, ese orgullo con el cual nosotros crecemos. Ese orgullo es la raíz de nuestro pecado. El egoísmo es el gran enemigo de la unidad, porque no piensa en los demás, no piensa en otros, sino en cómo satisfacer sus propias necesidades. Eso es lo que crea rivalidades. El deseo de sobresalir, cueste lo que cueste, o no importa por encima de quién yo pase. El egoísta, el orgulloso, jamás va a ceder su lugar. Jamás está dispuesto a dejar su posición. Siempre va a defender su opinión porque cree que siempre tiene la razón. Para el egoísta siempre hay un punto de vista válido, correcto, y es el suyo. Y él no comparte el de ningún otro. Es lo que dice Pablo: no hagas nada por egoísmo. Quiero que me acompañen aquí rápidamente, y este es un excelente ejemplo de división dentro de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ven? Unos decían: es que yo soy de Pablo, es que Pablo es mejor apóstol que Pedro, es que no. Otros decían: no, Pedro es mejor, él predica mejor que Pablo. Otros decían: no, Pablo es elocuente, es un varón poderoso. Y sabes, los más espirituales decían: no, yo no sigo a nadie, por eso yo no voy a la iglesia, porque yo no sigo a hombres, solo yo y Cristo. Pero ninguno consideraba a Cristo como el modelo. Por eso estaban divididos, peor que partidos políticos. Pablo les dice: es que no se trata de Pedro, es que no se trata de Pablo, es que no se trata de Apolo, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. De eso se trata la iglesia, de Cristo. El único que tiene que ser visto es Cristo. El único que tiene que ser honrado es Cristo. Y hermanos, yo les pregunto: ¿ustedes se molestan cuando no los consideran, cuando no los promueven? Porque dense cuenta de que ese sentimiento de orgullo viene cuando no me consideraron a mí, pero consideraron a otro. Y en ese momento es cuando yo empiezo a ver los defectos y todo lo malo que tiene el otro. Yo soy mejor que él, es que yo lo puedo hacer mejor, es que como él y no yo. Tengo mejores capacidades. Otra vez nos pasa en el matrimonio, es que ¿cómo es que mi esposo debe ser el líder si es inteligente? Yo soy más inteligente. Yo tengo más capacidad, yo tengo más experiencia. Y puedo hacer mejor las cosas que él. Hermanos, eso es el egoísmo. Eso, en lugar de llevarnos a reconocer: Señor, perdóname, no es más que envidia y egoísmo en mi corazón. Eso es el egoísmo, ese es el orgullo, hermanos. Eso es lo que dice Pablo: no hagas nada por contienda o por vanagloria, no hagas las cosas por interés. Es que yo quiero ser promovido, es que yo quiero quedar bien, es que yo quiero que los hermanos en la iglesia me vean, por eso sirvo, por eso me involucro, para que la gente me vea y me promueva.
No hagas nada por contienda, por egoísmo. Si quieres ayudar a otros, debes ser humilde. Si quieres ayudar a tu esposo, sé humilde. Si quieres ayudar a tu esposa, sé humilde. Si quieres ayudar a tu esposo, en humildad, hermana, sométete a tu esposo. Como dice la Escritura, esposos, si quieren ayudar a sus esposas, reconozcamos en humildad que a veces no tenemos toda la razón y que no lo vemos todo siempre como deberíamos de verla. Y ahí están ellas como nuestras ayudas idóneas. Tampoco hagamos nada por vanagloria. Y esa vanagloria es buscar el reconocimiento de las demás personas, de mi jefe, de mis amigos, de los hermanos. Porque ellos sí me hacen ver lo mucho que valgo. Ellos sí me muestran que nadie hace mejor las cosas que yo. Ellos sí me dicen que no hay nadie mejor que yo. Esa gloria es vana, es vacía, no tiene valor delante de Dios. Pablo nos está diciendo, nada de lo que hagas sea un motivo de vana gloria, de arrogancia, de orgullo, de querer sobresalir, porque eso no vale nada, eso no proviene de Cristo, eso no es humildad. La humildad y el egoísmo son dos polos opuestos. Y lo podemos, esa vanagloria, hermanos, eso lo podemos ver desde el Génesis, Adán. Y su deseo de querer ser como Dios, no, ya era como Dios, a su imagen. Y mientras él obedece, él no tiene problemas, pero deja de obedecer la palabra de Dios, cambia la mentira por la verdad y su vida se vuelve un caos. Pero es lo que él quiso. Yo quiero ser como Dios, yo quiero estar en la posición de Dios. Ese es el sentir del hombre desde entonces. Pero en contraste, Pablo no nos habla del sentir de Adán, nos habla del sentir de Cristo. Y él se mantuvo fiel a la verdad y a la voluntad de Dios y se humilló. Y este hombre que se humilló, este Dios encarnado, este Dios hombre nos dice, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Y eso es lo que dice Pablo, eso es lo que ustedes deben de aprender de él, que siendo en forma de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En nuestro orgullo nosotros nos aferramos a nuestra posición, a nuestra opinión y a nuestra idea. Pero Cristo se despoja de ello. En nuestro orgullo pensamos en nuestro beneficio. Cristo en humildad piensa en los demás. Eso es la humildad, no pensar en mi bien, sino pensar en el bien de los demás. Y por último, aquí está la solución. Antes bien, con humildad, estimando cada uno como superiores a él mismo. La humildad, hermanos, es la única forma de tratar con el problema de la división. La falta de humildad es la razón por la cual hay ausencia de paz en la iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, con tu esposo, con tus hijos, en tu familia, en tu colonia, en el estado, en el país y en todo el mundo. Pero esto es algo que en la iglesia debe existir, porque solo alguien que ha creído en Cristo y ha sido regenerado por el Espíritu Santo se le ha dado un nuevo corazón, para que deje de pensar en sí mismo y considere a los demás. Porque ese fue el sentir de Cristo. Eso es lo que va a decir Pablo en los siguientes versículos. Ya pues entonces ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron, él se humilló. Jesús es el mejor ejemplo de humildad. ¿En qué consiste esa humildad? En considerar mejores o más importantes a los demás. En vez de considerar a mi hermano como inferior en santidad, en amor, en devoción, en pasión, en piedad,
debo considerarlo como lo contrario. No está hablando de capacidades naturales. Claro que hay personas con más capacidad de inteligencia que yo, lo sé, lo veo. Está hablando de considerar sus virtudes espirituales mejor que las mías. Pero pastores, que mire, seamos realistas, hablando espiritualmente, no hay nadie mejor que yo. Cálmate, humilde. Si sigues pensando de esa manera, hermano, no estás siendo humilde, estás siendo arrogante. Es que sí, pastor, es que mire, por el tiempo que tengo en la iglesia, por la doctrina que tengo, por el ministerio que tengo, por el cargo que tengo, eso es lo que soy. Mire a los demás. Eso no es humildad. La humildad, hermanos, viene cuando yo me examino a la luz de la palabra de Dios, cuando veo el ejemplo de Cristo y digo, es que Señor, yo no tengo nada en comparación a Cristo, no puedo ver a Cristo en mi vida. Yo no soy como Cristo, yo no me parezco en esto a Él. Señor, es que a la luz de tu palabra yo no soy como Cristo. No soy mejor que mi hermano, a pesar del tiempo que llevo en la iglesia y la doctrina y el ministerio que tengo. No soy mejor que él, debería ser más humilde que él y no lo soy. Y es que el estándar no son los hermanos, el estándar, hermanos, es Cristo. El sentir es el que hubo en Cristo, la humildad es la de Cristo y la humillación es la de Cristo. Ese es el estándar. Ese es el estándar, Cristo. Es imitar la humildad de Cristo, que no consideró como más importante su trono, su reino, su adoración, sino que se humilló y tomó la forma de hombre y vino a lavar los pies. Sirvió a quien le traicionaría. Se humilló. Es lo que necesitamos, hermanos, humillarnos. Humillarnos. No ante Dios, porque eso todo el mundo lo hace, ante nuestros hermanos. Eso es considerar lo más importante que nosotros. No mirando cada uno, versículo 4, por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. No miren por sus intereses, olvídense de ellos. En lugar de exigir sus derechos, estén dispuestos a sacrificarlos por el bien de los demás. Es lo que Cristo hizo. Pero no solamente Cristo, Pablo está en la cárcel, hermanos, por el bien del evangelio, por el progreso del evangelio, para el bien de los demás. No consideró sus necesidades como prioritarias. Eso es el sentir de Cristo. Es lo que Pablo en la cárcel está haciendo. Todos tenemos necesidades, pero dice Pablo, comiencen a ver por las necesidades de los demás, dejen de reclamar sus intereses, enfóquense en las necesidades de otros, vean, en lugar de estar viendo qué te conviene, qué provecho puedes sacar, cómo te beneficia, ve cómo vas a beneficiar a otros, cómo vas a ayudar a las necesidades de otros. Hermano, ¿se ha puesto a pensar que tu necesidad no es tan grande como la de tu hermano? Ay, pastores, que viera cómo me ofendieron en el trabajo, hermanos. Hay hermanos que han venido abusados física, emocionalmente por sus esposos, por sus hijos, violentados por ellos, hermanos. Te quejas porque perdiste 100 pesos, te quejas porque no puedes dar, porque no puedes ofrendar, hermanos. Hay personas que ya perdieron su familia, sus hijos, sus esposas, sus lugares, por causa del evangelio, están siendo asesinados por causa de su fe. Hermanos que a pesar de que les detectaron enfermedades incurables, siguen predicando el evangelio. Hermanos que tienen lo que no tienen lo que tú tienes. Si nosotros viéramos así las cosas, veríamos que nuestras exigencias son absurdas y que nuestras quejas se acabarían. Ese fue el sentir de Cristo. Esa fue la humillación de Cristo, hermanos.
mis hermanos, lo que Dios busca en todo esto es nuestra madurez espiritual, es nuestro crecimiento, es tener la mente, es tener la humildad que hubo en Cristo para mantener la unidad en la iglesia. La división es muestra de inmadurez. Hace rato leíamos en Corintios, y Pablo anteriormente les dice, de manera menos que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le está hablando en el contexto de esa división. Yo soy de Pablo, ¿qué hace un cristiano actuando así? Dice Pablo. Un cristiano maduro no estaría buscando dividirse o con quién irse. Eso no es lo que hizo Cristo. Eso no es lo que promueve el Espíritu Santo. Y la división, hermanos, nunca comienza con cuestiones externas, sino internas, en el corazón. Egoísmo, orgullo, mi deseo de no someterme, mi actitud divisiva, mi desacuerdo con mi hermano a quien no considero superior, sino inferior a mí. Mi egoísmo que no me deja ver que yo no estoy en lo correcto, o que yo siempre tengo la razón, por lo tanto no voy a apoyar. Y ese sentimiento interno se hace externo tarde que temprano. Pablo dice, cuidado, sean de un mismo sentir, sean de un mismo propósito. Que el sentir de Cristo sea el sentir de la iglesia. Pero si no estamos en Cristo, tampoco vamos a tener el sentir que hubo en Él. Pero nosotros podemos hacerlo porque el Espíritu mora en nosotros. Todo lo que necesitamos para ser de un mismo sentir, para tener la misma mente que Cristo, para tener la misma actitud que Cristo, hermanos, es gracias a estar en Cristo, es gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, es gracias a eso que nosotros podemos ser uno como Cristo oró, es gracias a eso que su gozo será completo, es gracias a eso que nuestro Dios será glorificado y personas serán alcanzadas para la gloria de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, necesitamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de humildad para mantener la unidad dentro de la iglesia. Y si usted ha fallado, si usted ha pecado, si usted ha sentido ese egoísmo, ese orgullo, arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Pero también mi invitación para ti hoy es para ti que estás sin Cristo. Ven a Él y recibe el consuelo, el amor. Él está dispuesto a mostrar compasión y afecto si te vuelves a Él en arrepentimiento y fe. Cristo es necesario, hermanos, y la guía de su Espíritu Santo para mantener la unidad en la iglesia y para que el sentir de Cristo sea también nuestro sentir. Así que oremos al Señor. Padre, le damos gracias, mi Señor, gracias por su palabra, gracias porque, Señor, a pesar de que podríamos explicarlo, mi Señor, realmente, Señor, esto choca con nosotros mismos, esto choca con nuestro orgullo, con nuestras malas intenciones, con nuestros malos deseos. Podemos exponerlo lo mejor que podamos, Señor, pero, Señor, usted sabe que llevarlo a la práctica, Señor, es solamente si estamos en Cristo y con la ayuda de su Espíritu Santo, no tenemos más. Le pedimos, pues, nos ayude, obra en casa de oración, hermana, obra en cada miembro, obra en cada persona, obra en cada uno de nosotros. Mi Señor, de modo que el sentir, la actitud de Cristo sea también el sentir, la actitud, la mente, la disposición que hubo en Cristo sea la disposición de cada uno de nosotros para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.